ese banco, era asesor de ese banco, entonces yo iba a hacer algo personal, yo ya directo me iba a la sala VIP, entonces en la sala VIP, disculpe, bien, mira, mija, necesito cambiar este cheque, no se preocupe, usted sentadito, va a tomar cafecito, ¿qué quiere? Usted tomando su café, haciendo otras cosas, van, le cambian la moneda, todo lo que usted necesita sentadito, en tanto que los otros están. Número 40 a la caja 2. A14 a la caja 5, qué gran fila. Los otros atendidos allá como personas muy importantes. Qué triste es que la mayoría de latinos, en muchas instancias de nuestra sociedad, pudiendo ser VIP, jamás lo seremos. Y eso sí que es triste y lamentable. ¿Por qué? Si tenemos un Dios que nos creó para eso. Entonces, le quiero dejar yo 2 principios, le dije. Y voy a ver cómo. Ahí estamos. Bueno. Y voy con el primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted lee todo Génesis, le habla de crear. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Oiga pues, a su imagen lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, lo creó. Y la bendita palabra creó, deja en evidencia una de las virtudes más grandes de Dios. Dios en esencia es un Dios creador. Entonces nos creó a su imagen. Entonces Dios en esencia es un Dios creador. Y cuando sopló en usted y en mí, y entonces muchos no saben o no han querido entender que si en algo, y mire qué interesante, si en algo el crear es parte de la naturaleza de Dios, y el crear también debería ser parte de nuestra naturaleza. Es una de las actividades más importantes de la especie humana, el crear, y constituye una semejanza extraordinaria entre Dios y los seres humanos. Si en algo estaremos honrando a Dios en nuestra vida, es en demostrarle al mundo, a nosotros mismos y a quien sea, que Dios nos creó para crear. ¿Pero crear qué? Si lo que menos hacemos es crear. Y más los cristianos. Sí. Mire, aquí en la escuela normal, aquí. Yo estudié ahí en la escuela normal. La gloriosa escuela normal, ahora ya de gloriosa no tiene nada, creo yo. Pero así se la llamaba, la gloriosa Escuela Normal Central para Varones. Los mejores maestros de las décadas de los 50, 60, 70 salieron de esa escuela, varones, porque era solo para hombres, ahora es mixta y no todos esos rollos que hay ahora. Y entonces ahí, esa escuela, casi que el que la fundó fue un cubano, llamado y muy famoso, José Martí. José Martí tiene que salir al exilio de Cuba a causa de la revolución, no la revolución de este señor de Castro, sino la primera revolución cuando ellos estaban declarando su independencia de España. José Martí se sube a un barco, emigra y viene a Guatemala. Era un docente por vocación. Entonces dedicó su vida a la docencia mientras estuvo en Guatemala. Aparte de ser escritor, se enamoró de una guatemalteca y dejó escrita la famosa, usted ha escuchado, La Niña de Guatemala, la que se murió de amor, uno de los poemas más interesantes. Otro poema grande que escribió José Martí: yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, toda hora, aunque tal vez tu rostro indiferente, donde dije, me acuerdo de todo eso. Ya, y entonces, sí, fíjate que ese poema yo una vez me puse y dije, ese poema, si se lo dedicáramos a Dios, pero empata junto con lo que, bueno, ¿por qué le cito a este hombre? Porque ahí en esa escuela, en bronce, una gran placa en bronce, donde hay una frase de José Martí, y José Martí decía: y me hizo maestro, que es hacerme creador. ¿Sabe qué es lo triste? Que los impíos y el mundo se la cree más que los hijos de Dios y las hijas de Dios. Por eso los países nuestros, Guatemala, Salvador, Honduras, Perú, Argentina, no sobresalimos casi nada. Vamos detrás de otro, lo que van marcando otros, porque nosotros no creamos nada, nuevos sistemas, nada. Cuando Dios nos hizo para crear, porque Él en esencia es creador. Le voy a poner ejemplos.
Si me das con el sonido, vamos a ver si estamos bien con el sonido. A ver si da. A pesar de ser un país joven y pequeño, el Estado de Israel es una de las naciones que más avances tecnológicos y científicos ofrece al mundo. Aquí te compartimos algunas de sus múltiples aportaciones. ¿Estás listo? Waze. Waze es una aplicación social de tránsito que te ofrece la mejor ruta para llegar a tu destino. Esto gracias a un sistema de ubicación satelital que opera en tiempo real. Esta maravilla fue creada por Uri Levin, Ehud Shabtai y Amir Shinar, 3 israelíes que en el 2013 vendieron a Google su invento en nada más y nada menos que $966 millones. Hoy en día, se estima que millones de personas en el mundo usan Waze para transportarse. Píldora cámara. El 60% de los cánceres de colon en el mundo se detectan en una etapa tardía, por lo que solo el 5% de estos casos sobreviven a la enfermedad. Esto se debe a que la mayor parte de la gente prefiere evitar realizarse el estudio de la colonoscopía por el procedimiento incómodo y complicado que ello implica. La empresa israelí Given Imaging creó la píldora cámara ingerible, la cual tiene luz, batería y permite grabar todo el tracto digestivo, logrando detectar cualquier anomalía de una forma más cómoda y menos invasiva. Sensor de respiración. Uno de los mayores temores que puede existir en los padres de familia de un bebé es vivir la muerte súbita de un hijo. No tiene un origen definido, lo que convierte a este evento en una angustia que nadie quiere imaginar. La empresa israelí Hisense desarrolló un sensor que detecta cuando un bebé deja de respirar. Con esto, los padres pueden darse cuenta de algún acontecimiento anormal en la respiración de su hijo o hija, otorgando con esto valiosos segundos que bien podrían salvar una vida. Mensajería instantánea. Hoy por hoy, todos estamos sumamente acostumbrados a las distintas aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, es importante saber que el primer sistema de mensajes usados en Internet fue ICQ, creado por 2 israelíes y lanzado a la red en el año de 1996. Este programa fue vendido 2 años después en $287 millones. Admirable, ¿no? Memoria USB. Poder guardar archivos en un dispositivo pequeño y transportarlo es simplemente extraordinario. La empresa encargada de fabricar los primeros USB fue la empresa israelí M-Systems. Estos pequeños objetos fueron creados a mediados de la década de los 90 y tenían la capacidad de guardar 8, 16, 32 y 64 megabytes. Estas capacidades resultan risorias hoy en día, pero en su momento fue sumamente útil y asombroso. Bienvenido USB, adiós disquetes. Riego por goteo. Toda agricultura requiere de la lluvia y de un clima idóneo para poder ofrecer cosechas. ¿Pero qué deben hacer los países de climas áridos con lluvias escasas? ¿Olvidarse de producir plantas, flores, cereales, frutas y verduras? Para nada. El riego por goteo es un revolucionario sistema de regadío que permite darle a los cultivos el nivel de humedad preciso para que estos se desarrollen de forma óptima. Los genios que inventaron el riego por goteo fue la familia israelí Blas, quienes fundaron la empresa Netafim. Rewalk. El rewalk es simplemente una sustitución de columna vertebral, un complejo sistema mecánico que ayuda a las personas parapléjicas a ponerse de pie y caminar. Con una batería que se lleva en una mochila y un control remoto que se maneja desde la muñeca, este gran invento creado por Amit Goffer ha cambiado la vida de quienes más lo necesitan. Desalinización del agua. La demanda anual de agua en Israel asciende a 2.200 millones de metros cúbicos. Demanda hecha por el uso doméstico, industrial y agrario. Sin embargo, esta necesidad
supera por mucho las provisiones naturales de agua de Israel, por lo que el país invirtió décadas de investigación en lograr convertir el agua del mar en agua potable. Finalmente, los ingenieros israelíes lo lograron. Hoy por hoy, y siendo un modelo a seguir para otras partes del mundo, las desalinizadoras que existen en el país abastecen a más de la mitad del Estado de Israel. Resulta increíble que avances tan importantes hayan surgido de ese pequeño Estado judío. Lo que es un hecho es que a sus... Bueno, ¿por qué les pongo el ejemplo? Crear. Pero es el pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué somos, pues? Y eso sí están en realidad honrando a su creador, diciéndole, sabemos que nos hiciste para esto también, para crear. Y le están solucionando al mundo una cantidad de... Israel es el país que más patentes le vende al mundo. Israel le ha dado al mundo más de 130 premios Nobel. Suiza, que son otros, están en la lista de los creadores, le ha dado al mundo más de 119 premios Nobel. Matemáticas, física, química, todo, creando. ¿Y nosotros? Y eso sí que es un lío. Porque entonces yo me imagino que si Dios nos respondiera cada vez que le decimos, Señor, ¿por qué no me da? Señor, si no te da si para eso te la di, para que crearas, solucionaras, aportaras, inventaras, aportaras. Yo no sé si usted trabaja. Yo no entendí esto hace años, ¿sabe? Yo para las instituciones que me contratan, yo no llego solo a ganarme un salario, pero no, Señor, llego a ver, yo me voy a ir y cuando yo me vaya de aquí, habré creado algo, hacer algo que nadie había hecho. Crear. Pero como no es esa nuestra manera de pensar, entonces estaremos siempre quejándonos, yendo donde va la corriente, yéndonos donde otros, esperando que otros nos resuelvan, esperando, y otros todavía peor, esperando que le caiga del cielo lo que no le va a caer. Porque Dios nos hizo creadores. Crear la manera de ser felices. Crear la manera de obtener más ingresos o mejores ingresos. Crear la manera de estar más unidos. Crear la manera de que mi casa, en medio de las limitaciones, pero ¿sabes qué voy a hacer? He pensado que vamos a quitar esto, voy a poner este canal aquí. Crear. La mayoría de hijos de Dios y de hijas de Dios, latinos, desgraciadamente nos vamos a ir de esta tierra sin haber creado nada, solo haber vivido de lo que otros crearon. Aquí mire todo lo que estamos usando, todo. Usted se sentó, vino, hubo una carretera, un semáforo, la luz, todo lo que vemos fue hecho, dice, de lo que no, de alguien que se atrevió a creer y a decir, yo voy a crear eso. ¿Por qué? Voy a solucionar ese problema, o voy a aportar esto, o voy a hacer felices a esto. Fíjese la dimensión que tiene el crear. ¿Me estoy explicando? ¿Qué ha creado usted? Ni siquiera una familia hemos podido crear bien. Creadores. Si en algo vamos a dejar en evidencia, eso que Dios puso en nosotros, creándonos a su imagen, es la de ser creadores. En otros contextos sociales lo tienen bien claro. Por eso viven diferente. Yo no sé cómo viene usted aquí a los servicios, solo viene, participa, canta, alegra, y se va, o observa y dice, no, aquí hay, mire, yo estaba investigando, o cualquier incomodidad que hay, ya en lugar de quejarnos y en lugar de criticar, yo voy a ver cómo crear y venir, mire. Fíjate, anoche o pensando, y sabe, porque al que está en esa dimensión, entonces empiece a pedir. La Biblia dice, porque
todo don perfecto, toda buena dádiva depende o viene de Dios, del Padre de las luces. Y yo investigo mucho, porque es que tenemos que ser serios y responsables. Tal vez por mi trabajo académico, que yo sé que voy a tener ahí algunos que son maestrías y doctorados de no sé qué, doctorados de no sé cuánto, y uno tiene que ir de una manera seria. Entonces, uno investiga y cuando más se mete, uno se topa con que todo está escrito. Fíjese qué curioso que los hombres, la mayoría de hombres y mujeres que han trascendido en la historia como creadores, Albert Einstein, Benjamin Franklin, todos eran cristianos. Y unos judíos que lo tuvieron que esconder porque en aquella época los mataban. Y entonces Einstein dice en uno de sus escritos, era uno de los que más leía la Biblia, igual que Galileo Galilei, era un devoto católico y leedor de la Biblia, conocía por eso mucho de lo que él sabía de dónde venía. Y decía, porque encontré la fuente inagotable de la sabiduría para las ideas. Entonces, todo lo que yo le aporté al mundo, lo encontré ahí. Entonces, eran hombres que andaban buscando. Y como el que busca, y ese es el problema, que la mayoría no ha creído, que es capaz de crear sistemas. Mire el sistema de riego. Los israelitas, mire qué interesante. Los judíos y los árabes. Los árabes dueños del petróleo y han gobernado medio mundo y han influenciado en el mundo por el petróleo. Hace unos 20 años atrás ya se empezaba a decir que el petróleo del futuro iba a ser el agua. Ya es un hecho. Las fuentes de agua se están agotando. Entonces vienen los israelitas, ya lo hicieron. Y crear. Y ya crearon la única planta de desalinización en el mundo, es la única. Y eso no le van a dar a nadie, porque ya sabe qué es lo que tienen. Tienen todo el mar Mediterráneo al frente. Así como hay tubos ahora que conducen el petróleo de todos los árabes, vendiéndoselo a Europa y a Asia y a Rusia y todo eso. Qué grande. Así van a ser los grandes tubos, porque ellos le van a vender al mundo agua. Crear. Dicen ellos, por eso dicen los judíos, que nadie debería irse a esta tierra sin haber creado algo. ¿Qué ha creado usted? ¿Con qué está trabajando usted para decir, wow? Mire, yo por lo menos creé en mi familia. Mire, mi familia antes esto no se hacía, pero mire, yo me puse a pensar, le pedí a Dios que me diera. Entonces, desde que en mi familia nos levantamos temprano, hacemos esto, crear. ¿Me estoy explicando? Seríamos diferentes en los trabajos, porque en los trabajos llegaríamos, los cristianos deberíamos de llegar. ¿Puedo hablar con usted, con el gerente así? Fíjese que tengo días de estar trabajando en este proyecto. He visto que los camiones de entrega, de reparto o he visto que la gente cuando viene, y yo me di a la tarea de creer que esta es la solución. Crear. ¿Cómo cree que viviríamos? ¿Cómo cree que nos pagarían? Pero los cristianos son los que más nos quejamos en las empresas. Mire, ¿verdad que el hecho de que uno sea cristiano no quiere decir que uno lo exploten, que uno se deje? Porque mire, ahí no le pagan a uno bien, y quejándose. Y entonces si se queja y no está de acuerdo ahí, pues empiece a crear. A decir, voy a crear un negocio o voy a crear algo que yo sé que eso es lo que Dios me va a permitir obtener mis ingresos, pero algún día crear. Como dijo José Martí, y nos hizo creadores. No me hizo maestro, que es hacerme creador, dijo ese hombre. Y usted puede decir, pues soy una hija suya que me hizo creadora. Ya, somos creadores. Y la mayoría no está sacando provecho a eso. Como no leemos, no investigamos, no nos metemos, seremos siempre. Mire, hay dos tipos de las personas que avanzan en la historia de la sociedad: los pioneros y los colonos. Los pioneros son aquellos que se atrevieron a crear,
No, ahí se selva, ahí nadie. Ya, fueron. Un pionero de esos vio, lo demás, lo que vieron era un desierto. Aquel vio Las Vegas y creó Las Vegas. Un Walt Disney, que ahí había manglares y pantanos y swampos, dicen en Honduras y todo. Los demás no vieron. Él vio algo y dijo: aquí voy a crear algo que todo el mundo va a venir para acá. Crear. Esos son los pioneros. Crear. Dios nos hizo pioneros, capacidades, y te voy a llevar a un lugar donde nadie ha ido, y allá Moisés, Abraham, todos, Josué, todos pioneros. ¿Y nosotros? Ay, no, hermano, mejor, mire, uno debe conformarse. Ahora sí, gracias a Dios con que uno tiene. Mire que Dios le da a uno su trabajito. Ahora hay que cuidar el trabajo, que cuidar el trabajito. Gracias. Hay unos que ni trabajo tienen. Y cristianos hablando así, por Dios santo. Entonces ahí van los pioneros. Y los colonos son los que venimos atrás. Y aquel descubrió, aquel se reventó, aquel se fajó, aquel sudó, aquel lloró, aquel trabajó. Y nosotros, ¿puedo llegar? Ya no hay peligro. Preguntan siempre, y los pioneros dirán: no, ya no, venga. Pero cuando ellos vienen acá, ya disfrutó todo y ya va a otra jalada. Y la mayoría de cristianos vamos como los colonos, así detrás. Y sabe que lo peor todavía, detrás de los impíos, brother. Peor todavía. Los impíos creando, los impíos inventando, los impíos aportando, y los que deberíamos de estar detrás. Qué triste. Yo por lo menos hace años que lo pensé, ¿sabe? Yo, institución que llego, yo por lo menos lo digo, yo no vine aquí a ser uno más. Cuando yo me vaya de aquí habré dejado algo que nadie haya hecho. Crear. Y ese programa lo tengo. ¿Y cómo? Él fue el que lo creó. Mire, él es el creador de ese programa. Creadores. Cuando pensemos así, en función de nuestra familia, en función de nuestras actividades laborales, profesionales, en función de los ministerios y en función de nuestra nación, las cosas van a cambiar. Esta sociedad, la iglesia necesita hombres y mujeres que pongan en práctica, que fluyan, que evidencien esa parte de la naturaleza divina que tienen adentro, que es la de ser creadores. Estamos ahorita hablando con Juan Carlos, que fíjate que pienso hacer esto. Eso es Juan Carlos. Están locos, ya veremos. Ya veremos. Si a todos los creadores les han dicho locos a través de la historia. Y mire usted, ¿quiénes dicen locos? Los que están atrás. Y después que el otro loco creó lo que creó, y ahí es que tenía razón usted, que nosotros éramos los equivocados, y ahí van detrás. Ahora, ¿sabe qué es lo triste? La iglesia en esa jalada. Creadores. Entonces mire cómo Dios creó el juego. Mire, porque este es interesante. Entonces, y esto se dio en el principio. Entonces en el principio Dios deja en esencia que Él es creador y que espera de nosotros que seamos exactamente iguales. Entonces Dios establece otro principio, y ese principio del dar. Que cuando pensamos en dar, no pensé que le voy a pedir ofrenda ni nada de eso. Que Juan Carlos había hecho de hablar del dar para ver si nada de eso. Porque el problema de la iglesia es que como hemos manoseado y mal usado los principios, que cuando ya sé de qué van a hablar. El principio del dar, quizás el principio más importante que apareció en la misma creación. Por eso la Biblia habla tanto de esto. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Creó Adán el Edén? ¿Creó Dios? Nada. Dios lo hizo todo y se lo dio. Se lo dio. Y le digo, mira, aquí está. Ahora quiero ver, porque le digo, lo vas a tener que labrar. Primero lo vas a guardar y quiero ver
¿Qué creatividad tenés con lo que te estoy dando? Entonces el principio del dar va ligado a la historia de la raza humana. Y aparece Dios dejando el primer principio, dando. Todo esto es tuyo. Te lo doy para que lo cuides, lo labres y lo disfrutes. Dios. Y dijo el Señor Dios, ya cuando vio que leí que era, dijo, no es bueno que este esté solo. Le voy a dar. Dar. Otra de la naturaleza de Dios es dar. Crear. Porque el que crea puede dar. El que no crea nada, ¿qué va a dar pues? Si por eso andamos reventados la mayoría. Porque como vimos solo lo que nos dan otros, que los otros crearon una empresa, crearon un negocio, crearon eso, y ahí vamos nosotros a vivir de lo que el otro creó, y de repente regañando y peleando, y ahí vamos, damos de lo que otro ha creado. Qué triste. Muchos vivirán de las migajas que caen de la mesa de su Señor, pudiendo sentarse a la mesa con su Señor. Entonces creamos, y el que está desarrollando lo que Dios, la capacidad que Dios le dio, el que crea, cuando ya tiene, ya creado, puede dar. Dios puso el ejemplo, creó y entonces dio. Te voy a dar ayuda también. Y le sigue dando. Por eso dice la Biblia que el dar herencia es de los padres y dar esposa es de Dios. Desde entonces. Y por si esto fuera poco, Dios todavía hasta el día de hoy sigue diciendo lo mismo. Como sé que me vas a pedir para crear, para poder dar, crear, dar, al que crea, da, el que quiere, entonces pídeme lo que quieras y te haré las naciones lo que quieras por posesión tuya, lo confío, pídeme, porque sé en qué lo vas a usar, lo vas a multiplicar. Por eso le dio el huerto, le dijo, lábralo, cuídalo y lábralo, quiero ver tus resultados de tu creatividad. ¿Estoy quedando claro? Pues en la mayoría cuando vamos a dar, ay, contadito, porque otra vez vivimos de lo que otros han creado. Damos a expensas de otros, porque nosotros no hemos creado nada. Para decir, no, hermano, toma, mira, este hermano Dios la bendice, vea el negocio que tiene, mira. Y ahora dice que él fue el que inventó, sabemos decir tal cosa. Y él fue el que, y no sé cómo se le ocurrió, pero ese da, porque crea. Y pues si esto fuera poco, termina dándonos, o parte la historia, o pone el último sello. Están mal, no se preocupen, yo les voy a dar las. Dar es parte de la naturaleza de Dios. Dar. Entonces, como Dios había dejado bien claro, te voy a dar la inteligencia, la capacidad, todo para que puedas. Y si no la tienes, búscala. Si alguno está falto de sabiduría, búsquela de Dios. Si Dios se la dará, digo, búsquela. Pero como no buscamos para crear, y en la creatividad hay bendición, porque creé un nuevo sistema, solucioné ese problema, aporté esto, ya no vamos a tener esto. Entonces el que crea es bendecido. Entonces puede dar. Y como él había dejado establecido el juego, entonces puso exigencias. Y te digo, porque como ustedes los he hecho creadores, por naturaleza también tendrán que ser dadores. Porque todo lo que necesiten, la sabiduría, la inteligencia, yo se la voy a dar. Siempre que la pidan, ahí va a estar. Para que siempre puedan crear y siempre tengan. Y cuando no tengan, pídanme. Porque como estamos, porque dando es como se recibe. Entendemos todo lo que adelante nos hicieron creer que era solo para el dinero. Entonces, si usted no es creador, difícilmente sea un buen dador. Porque el creador, el que es creador, para lograr crear lo que logró crear, tuvo que dar lo mejor. Esfuerzo, tiempo, entrega, todo, pasión, dio lo mejor. Ese aprendió el secreto del dar. Lo mejor. Te recibe, te va a dar más y ahí se va el ciclo, mire, y uno va creciendo a la medida que uno quiera. ¿Me estoy explicando?
Entonces Dios, por eso, el dar es otra de las actividades más importantes de la raza humana y constituye también otra de las semejanzas extraordinarias entre Dios y los seres humanos. Por eso en el mundo, allá anda Bill Gates, que creó lo que creó, y allá anda en África, anda no sé dónde, y dando programas más que los mismos gobiernos donde él llega, creando programas para ayuda de los hospitales para SIDA, eso es porque tiene, y usted por qué no tiene. Porque el que crea tiene. La respuesta es obvia. Yo no he creado nada. Entonces, ¿qué voy a dar? Ay, sí, hay mucho que estamos dando los latinos. Lástima. Tristeza. Dolor. Y entonces Dios dijo, claro, como sé que van a estar criando, van a ir a más y a más y a más. ¿Ya? Entonces a cualquiera que les pida, denle. ¿Y de dónde? Entonces solemos decir la mayoría cristiana, mire hermano, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que si yo tuviera las expresiones típicas de los cristianos latinos, Dios sabe que si yo tuviera, créame hermano, si yo tuviera, diera. Dios, porque Dios conoce, yo diera. No, nada. Póngase a criar. Si no tiene, pregúntese por qué no tiene. Entonces busque una mejor posición. Pídele a Dios ideas. Pídele a Dios, crear. Pues entonces poder dar al que le pida. Aquí está. Al que le pida. Y aún al que te pida, no se lo niegues. ¿Por qué? Porque como este le da la cabeza, lo da y ya está creando como reponer lo que ya dio. Así de sencillo. O como está haciendo bien las cosas, sabe que lo que dio por aquí, por acá le va a venir, porque él sigue en la jugada. Ahí está mi esposa. Llega un hermanito de la iglesia a prestarme una grabadora. En aquel tema la grabadorota sacada así. Arturo, te voy a tener un evento en la universidad. Y como yo me prestaste, sí, venite. Y le dije cómo se usaba. Y aquellos casetos ahí, aquí viene, play, se la llevó. Te la traigo, solo terminamos el evento, se la traigo. Nunca regresó. Allá como a los 3 meses, de no sé cuánto, vuelve a llegar. ¿Y qué tal? ¿Le pasa? Ay, fíjate aquí con mucha pena. Fíjate que necesitamos un equipo de sonido. ¿Sí? Y entonces mi esposa me preguntó, ¿y se lo vas a dar? Sí, se lo voy a dar. Porque como uno está criando y está haciendo lo que tiene que hacer, nunca va. Al que te da y se lo puedes dar, no se lo niegues. Y yo me lo he puesto, no, mira, es que yo no, de mi taza, no. Y se lo di. Y le dije cómo se prende todo, cómo se usaba. Yo sabía que no iba a regresar, igual que el otro. Se lo di, armé. Y le dije esto, solo te voy a decir algo. Yo sí sé lo que estoy haciendo, vos no. Y ojalá algún día lo sepas. ¿Por qué me decís eso? Ya ves, no lo entendés, ojalá un día lo entendás. Y se lo llevó. Y de ver, nunca me lo regresó. Pero ahí está. ¿Por qué unos tienen dan? Porque están creando. Entonces, lo que otro les roba para que Dios pase, lo va por aquí porque está honrando a Dios como Dios. Y si en algo usted va a honrar a Dios, es creando. Para entonces poder dar como Dios dejó establecido que había que dar. ¿Ya? Y no le estoy hablando de dinero. Dad y se os dará. Medida buena, apretada. Entonces, el que inventó la USB y todo, él lo creó para bendecir. Usted ya lo vio ahí. Lo que quedaron el Waze es ahora que no se pierde uno y le dice por dónde irse y cómo irse. Se dedicaron. Google llegó. Nosotros se los compramos. Está bueno. 200 ¿qué? O 960 millones de dólares. Crear. Para dar. Entonces ahora con esa millonada que tienen, me imagino le llegan a pedir, mira, ¿cómo no? Claro, ¿cómo? Y yo creo que no se quedaron ahí, esos ya están viendo, ver cómo crean otra. Eso es eso, miren. Él dará en vuestro regazo y te va a dar más. Pero ¿de dónde? Si yo solo vivo en lo poco que me dan. Del poco salario que recibo. Y quejándose todavía. Y este dinero ya no alcanza.
Cristianos hablando así. Es que hoy ya no alcanza el dinero, mire, ay sí, más tarde uno en recibirlo, mire, hoy no alcanza para nada. Si uno quisiera, ay yo como no quisiera participar en la iglesia y dar, ay qué buenos, qué corazón, angelitos, angelitas, qué buenos, angelitos ni qué nada. Ignorantes somos. Si eso es esto, eso es esto. A dar. La otra semana voy para Panamá a firmar un convenio con la Universidad Osana de Panamá, bro. Y entonces, venimos a darles. Traemos un programa que ustedes no lo tienen y nadie en Panamá. ¿Qué nos da la seguridad de hablar así? Porque nosotros lo creamos y sabemos que nadie. Pídale a Dios, pídale, para que usted diga esto que tenemos aquí, no lo tiene nadie. Esto que estamos haciendo en el ministerio, nadie. Ese es el reto. Y entonces de todo lo que provoca esto, yo no vengo a pedirle. ¿Y usted cuánto piensa ganar? Nada. Aquí vamos a ganar los dos. Yo traigo esto, lo desarrollamos y lo de conceder 50 para ustedes y 50 para nosotros. ¿Qué le parece? Y si no se da nada, pues nada para usted y nada para mí. Pero no es de que no se va a dar, se va a dar. Llegue siempre a dar. Porque el que crea siempre va a ir adelante, dando, más que jalando. Todos quieren ir a Jalapa, Jalapa, Jalapa. Para llegar a Jalapa, pase primero por Zacapa. Pues sí. Antes de llegar a Jalapa, dése una pasadita por Zacapa. Eso es esto. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. El creador nunca va a dar con tristeza, hombre. Da alegre, si sabe que le viene más. Y ahí, pero es que eso es lo que yo ya estoy generando. Es que esto ya está quemado, dicen por ahí en negocio. Pues ya no está creando, no te preocupes, ya vamos a crear algo para acá. ¡Pum! Siempre. Entonces miren los elementos que intervienen en el dar. A nosotros solo nos oímos en la iglesia que hay que dar, que nadie dé con qué, dice. Si no hay que dar con alegría, con gozo. Y pare de contar. Para dar intervienen muchos elementos. Conocimiento primero. Convicción. Estar plenamente convencido. ¿Por qué? Hermano, ¿y eso por qué? ¿Y por qué piden así? ¿Por qué se paran? Ay, yo no sé, yo cuando vine aquí así lo hacía yo. Conocimiento, convicción. Y cuando usted ya está plenamente convencido, no le tiene nadie. Y entonces entra la voluntad. Nadie me está forzando a hacer esto. Solemos decirlo cuando el momento de la ofrenda, que hasta las expresiones que usamos, hermano, vamos a recoger, se recoge lo que está tirado. Aquí venimos a dar, no a recoger nada, ni unos a recoger, uno viene a dar aquí, solo a eso. Porque dando es como se recibe. Vamos a recoger. Entonces tírela para que el otro la pase recogiendo, pues. Yo entiendo que eso es recoger. Recoger es algo que está tirado. O sea, la expresión está mal usada. Vamos a recoger la ofrenda y los otros pasan así. Eso no es recoger. O quizá lo que queremos decir es vamos a recoger las migajas que trajeron los hermanos. Tal vez eso es lo que se quiso decir alguien y por ahí ya se acortó la expresión. Voluntad. Cuando Pablo habla de dar dinero, ofrenda, dice Pablo, le llama la ofrenda acepta. Acepta. Por eso en las iglesias católicas, yo no sé ahora porque tengo rato en una iglesia católica, la ofrenda estaba en la entradita. Y el feligrés católico entraba antes de sentarse, oír todo, entraba y echaba. Como dejaron de echar, pues ahora ya pasan igual que nosotros, pero antes no pasaban así. Entonces, nosotros deberíamos de tener lo mismo ahí, mire, una así. Y cada uno que vende, eso se llama ofrenda acepta. Acepta.
Usted de su casa, como ya entendió todo el trámite, usted es un creador, usted es un dador. Esto lo vamos a llevar al ministerio. Esto es para la obra, para que la obra siga. Usted trae su sobrecito, lo mete, 100, 200 quetzales, 500, yo no sé cuánto, lo mete, al nomás entrar, sería diferente, Juan. Pero tenemos que tener un tiempo especial, con música especial. Ya, y a veces alguien que motive, como que esto fuera un circo, fuera una obra de teatro o algo, que pase y dé testimonio de lo que Dios hizo, para ver si de alguna manera. ¿Y dónde queda eso entonces? Lo único que queda en evidencia es que no hay conocimiento, ni convicción, ni voluntad. Que no somos dadores. Como no somos creadores, entonces andamos siempre así. Entonces, ¿qué dadores vamos a ser? Y entonces sí, lo daríamos con alegría. Pero nunca me hablaron de las otras tres. Dios bendice el dador alegre, y Dios bendice el dador alegre. Y diéramos generosamente. La ofrenda acepta que habla Pablo, porque es con generosidad, porque fue dada con conocimiento, con convicción y de manera voluntaria. Yo lo aprendí hace años, ¿sabes? Yo no sé a qué vengo al templo. Y ahorita, a ese momento, yo le pido a mi esposa, pero ella sabe el billete que me tiene que dar. Ofrenda acepta. No es, cargas algo por ahí. ¿Cuánto cargas? Porque yo no tengo sencillo. Porque lo que tengan, ahí está el problema. Si como no vamos a estar pobres, hombre, si pues estamos pobres. Porque Dios dio al inicio para que vieran, para empezar el círculo. Pero ya cuando Adancito no dio lo que tenía que dar, momentito, aquí ya si no diste lo que tenía que dar, aquí ya gratis ya no es nada, amigo. Sí, pero hay que tener cuidado con esas profecías. Yo soy respetuoso del ministerio profético, creo en él. Pero eso dice el Señor, que te va a levantar, que te va a llevar a las alturas, que este es el año. Si usted no ha hecho nada de eso, ni está en eso, olvídese del año de nada. ¿De qué sí es? Entonces ya uno da con generosidad, con convicción, con conocimiento. Y ahí está mi esposa. Yo en Honduras no puedo echar un billete que no sea de a 100 o de a 500 lempiras. No puede ser. Y cuando vengo aquí no puede ser menos de 100 quetzales o de 200, la máxima denominaciones. Dador, ofrenda acepta. Señor, allá en el trabajo, en la casa, de lo que me has dado, te doy. Y ya viene, sabe a dónde lo va a dar. No, aquí viene uno a ver qué cabrón le. No es un dador. Y eso aplica a todo. ¿Ya? Entonces dice Dios, como era el juego así, Dios le dejó establecido: pidan y se les dará. Pedid y se os dará. ¿Pero a quiénes? A los creadores y a los dadores. Los demás, por eso es que pedimos y pedimos y nada. Y oramos, Señor, mira la necesidad de la hermana, y fular, y darle. Nada. Si se evidencia en la vida que llevamos la mayoría de cristianos. Si el pueblo cristiano en América Latina, la mayoría, gracias a Dios, no todos, gracias a Dios, si no estuviéramos completos, pero es pobre, es pobre. Usted va a Corea del Sur, no hay cristianos pobres, no existen. Usted va a Finlandia, no hay cristianos pobres, va a Suiza, no hay judío pobre. ¿Y los cristianos? Latinos especialmente. Y ahí está, mire, no generamos nada. Entonces, ¿qué vamos a dar? De lo poco que. Ese es el juego en que la mayoría hemos caído por ignorancia. Le voy a poner un ejemplo y voy a ir aterrizando. Porque hubo hombres que hay que ver cómo Dios trató con ellos, y mujeres. Hay que tomarlos como ejemplo. David fue uno de ellos. Si usted lee bien la historia de David, todo lo que David le pedía a Dios, Dios se lo daba. Impresionante. Y se lo puedo probar. El Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Oye, ¿cómo hablaban esos hombres? Sea usted que para la mayoría de cristianos Dios no es ni su fortaleza, ni su roca, ni su castillo. Aunque lo diga, pero en la práctica no es cierto. No podemos seguirnos engañando. Mi libertador, mi escudo, mi fuerza, mi alto refugio.
¿Qué miedo iban a tener esos? Que se venga. Si ellos sabían quién era su Dios. Que lo que necesitaran de Dios y se lo pidieran, fuerza, sabiduría, inteligencia, Dios se los daba. Porque estaban creando, eran creadores y dadores. Ahí está el secreto. El famoso Salmo 23. Si Jehová es mi pastor, nada, y todo nos falta. O casi todo, pues, y entonces nuestro pastor. Y Dios va pastoreando a sus creadores y dadores. Así es sencillo. Entonces, si soy creador y dador, nada me va a faltar. Porque como estoy dando, tendré derecho a estar recibiendo. En lugar de delicados pastos, me pastorea. Junto a aguas me hará descanso. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Por qué esos hombres se acostaban así? Uno va del culto, de la reunión en la iglesia, el domingo, todo. Ay, si Dios me habló, lloró, brincó y de todo. Y se acostó. Y al día siguiente le llega el recibo de la luz. Hasta ahí llegó la unción. Ay, Dios mío. ¿Y de dónde? Mira lo que subió. Mira, apaga esa luz. Apaga. ¿Pero qué es eso? Mire, nosotros vivimos, todavía estamos allá porque no nos hemos podido trasladar para acá completamente. Vivimos en una ciudad caliente. San Pedro Sula es como vivir en Retaluleu aquí, o en el puerto de San José, o en Chaperico. Allá sin aire, yo no sé cómo vive la gente sin aire acondicionado, no se puede. Siento que tienen en el carro el aire topado. En la oficina, aire. La iglesia, aire. Yo no consigo una iglesia. Los cristianos, miren. Y la camisa pegada. Y los hijos del diablo en los hoteles con aire acondicionado, con todo, haciendo sus reuniones. Qué bonito. Aquellos son creadores, son dadores. Como Dios nos hizo a todos igual. Aquellos le sacan más provecho que nosotros. Miren, Honduras, nosotros hemos llegado a pagar $1,000, que son 7,000 y tantos de quetzales al mes de luz. Y yo no ando en mi casa, ahí está mi esposa. Apaga ese aire. ¿Quién tiene que haber entendido? No, Señor, porque mi Señor es mi dador, mi Señor, y nada me va a faltar. El dinero para estar va a estar ahí, tiene que estar ahí. ¿Pero por qué? Y todo lo que dice el Salmo. Mi refugio, mi fortaleza, mi ayudador. Y cualquier salmo que usted consulte de David va a encontrar lo mismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto es lo que quiero que se lleve como conclusión. Mire, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, dando quizás uno de los discursos más interesantes que Pablo ha dado, se puso de pie y alzando sus manos, diciéndoles: momento, déjenme hablar. Entonces Pablo, levantándose, alzó las manos en señal de silencio con la mano. No, pero es que mira cómo estamos, cómo nos tienen. Y Pablo les hizo: tranquilos. Y dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oídme. Cualquiera, pero eso era para los israelitas. No, pero lo otro es para nosotros. Así que Dios siempre la amarraba para aquellos y para nosotros, los que habríamos de venir. Y los que teméis a Dios, ¿cuándo usted venga a Dios acá? Entonces, para usted todo lo que Pablo abrió la boca ahí. Y para mí también. Dijo: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó. Les digo: vámonos. No es posible que ustedes sigan así. Ay, viera de dónde el Señor me sacó a mí, solemos decir. Y solo lo sacó y ya no hay nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si ya lo sacó, ya le dio algo que usted no merecía, ni yo tampoco. Nos salvó de esa perversa generación. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestro padre y lo sacó. Y por un tiempo, como de 40 años, los tuvo que soportar en el desierto. Ahí está. Lleva 10 años soportándome, o 15, o no sé cuántos con usted, 20. Quizás, ¿hasta cuándo vas a entender?
que no te saque de allá para acá para esto. ¿Qué has hecho? Usa, crea, da lo mejor. No has dado lo mejor. No estoy hablando de dinero, tiempo, esfuerzo, conocimiento. Eso está el problema. Pues tú hay que soportar. Lo dijo Dios. El apóstol solo estaba recordándoles. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, y Dios sigue dando, mire, les dio una herencia por territorio que tampoco merecían. Se las dio. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Todavía por su misericordia, para ver si ¿eh? Y no. Y luego añade, y después como por 400 años les dio jueces hasta Samuel. Y pidieron rey entonces y les dio rey. Luego pidieron rey y les dio rey. A Saúl, que tampoco la pudo hacer. Pero apareció un hombre llamado David. Y mire lo que dice de David. ¿Qué es lo que Dios espera de usted y de mí? Quitado le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio, de quien Dios da testimonio, está dando testimonio, va a dar testimonio a nosotros también. El testimonio de nosotros se va a conocer, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo, ahí está, me va a dar todo lo que yo le pida. Ahí está, por eso recibí el otro. Piense cuánto le ha pedido Dios a usted, o le sigue pidiendo. Y ahí está el problema. No estamos dando lo que hay que dar. Y si no le estamos dando ni a Dios lo que Dios nos pide, que se lo va a dar a otro yo. Y ahí está nuestro problema. Como no somos creadores, no andamos creando para dar lo mejor, difícilmente demos lo mejor en esta vida. Entonces nos habremos ido sin haber tenido derecho a recibir nada de lo mejor en esta vida. Los 2 principios que fueron amarrados desde el inicio de la creación, y se lo probé con la palabra. Quien hará todo lo que yo le pida. En otras versiones dice todo, y hará todo lo que yo quiero que haga. Más profundo todavía. Y eso es esto. Entonces es mejor dar. Y mire, la vida como es para bendición, el dar, al igual que el crear, va ligado a la vida. Y espero haberme explicado. El crear va ligado. Usted fue creada y creado para crear. Va ligado. Si usted no ha creado nada, no le vienen ideas, no es culpa de Dios ni de nadie. Ni del sistema, ni del gobierno, ni del tiempo, nada. Es responsabilidad suya y mía. Ay, es que mire, yo conozco, ay, mira, es inteligente, ay, viera, hijos de Dios. ¿Y yo cuándo? ¿Usted cuándo? Crear. Entonces el crear va ligado a nuestra vida, no es que Dios lo pone y Dios lo quita. Nos creó para ser creadores, punto. Entonces viene José Martí, viene este montón de Eite y todos pues, hacen uso de lo que Dios puso en todos los seres humanos. Y los hijos de Dios esperando que nos caiga. Crear, muchachos, hay que crear. Y luego para poder dar. Entonces voy a crear algo que al levantarme en la mañana, lo primero que voy a hacer es, ahora con la tecnología, darle buenos días o decirle a mi familia o a mis hijos que los amo. Crear, eso es crear. En la empresa, en la familia, en el matrimonio. ¿Vamos bien? Entonces fuimos creados para dar amor. No amamos a Dios, es mentira, porque ¿dónde queda en evidencia? Si no amamos todo lo que Dios nos mandó a amar. Si dices que amas a lo que ves, si a lo que ves no lo amas, y mira cómo vas a decir que amas a lo que no ves, si no estás amando a lo que ves.
Si usted no va a votar, usted no ama su país. No va a votar, mire, yo no me meto, todos son iguales. Usted tiene que hacer algo. Usted fue creado para dar. Y en esta instancia tiene algo que dar, su voto. Y no lo va a dar, entonces después no pida. No pida nada que no tiene derecho. Dar. Por eso antes nos crearon diferente. Desde que uno se levanta empieza a dar. Si el dar va ligado a la vida, no es dinero, va ligado a la vida. Dar. ¿Ya dio los buenos días? ¿Ah? Va a dar los buenos días. Dar. Buenos días. Y antes era bonito, uno llegaba, va a darle a su abuelo los buenos días, va a su tío. Y uno llegaba, buenos días, tío. Y le decían a uno, que Dios te haga un santo, hijo. Ya, por eso vivieron diferente, hombre. Nosotros hoy ni siquiera eso podemos dar. Buenas. Pues le digo, ¿buenas qué? Mire, yo no consigo a cristianos de buenas. Ni siquiera un saludo podemos dar los hijos y las hijas de Dios. Por Dios santo, ¿qué nos pasa? Ni siquiera eso podemos dar bien. ¿Qué más voy a dar bien? Si lo facilito no lo doy bien, ¿cómo va lo que truena y lo que hay que pujar y hay que sudar? Ni saludo podemos dar. Fuimos creados.